Bien, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Vamos a continuar con este estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 12. Vamos a mirar esta sección con el tema misterio de la iniquidad. Vamos a mirar el origen del hombre de pecado, los nombres que revela al hombre de pecado, las características del hombre de pecado y las víctimas del hombre de pecado. Vamos a iniciar leyendo la palabra desde el versículo 5 hasta el versículo 12 del capítulo 2. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es la plataforma sobre la cual se manifestará el hombre de pecado. Antes de la venida de Jesús, Juan el Bautista preparó el camino del Señor. El bautismo de arrepentimiento preparaba los corazones para la manifestación del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es así como vamos a mirar en esta sección cómo el misterio de la iniquidad está preparando el mundo para la manifestación del hombre de pecado. Y vamos a mirar estos puntos que hemos dicho inicialmente. Y primero vamos a mirar el origen del hombre de pecado. El versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La palabra obra viene del griego energeia, castellano energía. Esta palabra también significa poder, significa operación. El hombre de pecado es energizado directamente por el poder de Satanás. Es un títere, es un hombre que va a ser directamente usado por el diablo. Y dice el versículo 9, con gran poder. Y la expresión gran habla de la magnitud con la que va a desplegar toda esa capacidad satánica. La palabra poder del griego dunamis significa capacidad, significa poder. Y se usa de origen y carácter sobrenatural. Ese poder se usa de obras que tienen la capacidad de sobrepasar lo natural. También dice que es por obra de Satanás con gran poder señales. Esta palabra señales está relacionada con milagros. Una señal es un signo que autentica poder. Y esa es una de las formas como va a demostrar su capacidad, su potencia, su poder, su dunamis. Es a través de estas señales que van a autenticar su origen satánico. Y por último dice, y prodigios mentirosos. Prodigios es algo extraño que hace que el espectador se maraville, se asombre. Y esos prodigios, dice, son mentirosos, son falsos. Así que el origen del hombre de pecado es un origen netamente satánico. Segundo, los nombres que revelan a este individuo. Dice el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Primer nombre con el cual revela allí a este personaje. Y también el hijo de perdición. Y el versículo 8 también lo llama inicuo. Dice así, y entonces se manifestará aquel inicuo. Esa palabra inicuo significa sin ley. Es del
del origen griego onoma, que significa sin ley, pero no es alguien que no tiene absolutamente ninguna ley, sino que es sin ley de Dios. Por lo tanto, esa palabra también significa transgresor de la ley de Dios. Es un transgresor, una persona que se opondrá a las leyes de Dios. Y el propósito y objetivo es implantar sus propias leyes. Ese es el objetivo de este personaje. La Nueva Versión Internacional lo llama hombre de maldad y también lo llama destructor por naturaleza. Estos son los nombres que en esta sección revelan al hombre de pecado. Tercero, las características del hombre de pecado. Dice la palabra en el versículo 4, el cual se opone. Esa palabra significa que será un adversario de Dios. Dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esa palabra se levanta significa que se exalta a sí mismo. Esto es lo que hace honor a su nombre también como anticristo, en lugar de Cristo, o en oposición a Cristo, para exaltarse a sí mismo. Y también vemos lo que dice el versículo 9, que es un engañador. Es un hombre que expresará toda su manifestación satánica con engaños, con poder, con señales y con prodigios. Ahora, el apóstol Juan también se refirió a este misterio de la iniquidad del cual estamos hablando como el último tiempo. Y vamos a mirar allí, vamos a ir a esta carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan lo llama el último tiempo. ¿Y por qué conoce Juan que es el último tiempo? Dice porque han surgido muchos anticristos. Y todo eso es lo que es el misterio de la iniquidad. Juan inicia diciendo el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y esa palabra ya habla de presente. Y tenemos que tener presente que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 90 después de Cristo y ya Juan está diciendo, ya es el último tiempo. Así que el último tiempo lo estamos viviendo desde el periodo de la iglesia primitiva. Y continúa diciendo Juan, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, lo presenta en futuro, el anticristo en particular viene. Pero luego dice, y así ahora han surgido, y esa expresión han surgido se refiere a un estado presente. En el tiempo de Juan el apóstol, ya habían muchos anticristos. Por eso, dice Juan, conocemos que es el último tiempo. ¿Y a qué hace referencia Juan con esos muchos anticristos? Bueno, dice el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Todo el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es mentiroso, es anticristo. Este es anticristo, dice Juan. Además dice, el que niega al Padre y al Hijo, este es anticristo. Y esos son los muchos anticristos que ya habían surgido desde el tiempo del apóstol Juan y aún también en nuestro tiempo. Y por último, vamos a mirar las víctimas del hombre de pecado. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Tendríamos que leer el versículo 9 para completar esa expresión. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Las víctimas del hombre de pecado son los que se pierden. Esto no es una expresión de una conclusión obvia. Como decir, pues sí, los que se pierden son los que
van a ser las víctimas del hombre de pecado, del anticristo. Los que se pierden son los que no aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Pero no es una conclusión así obvia. Los que se pierden, esta expresión, los que se pierden, significan aquellos vasos preparados para destrucción. Y esa preparación habla de la antelación con la cual Dios ya tiene designada todas las cosas. Por ejemplo, vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 6 hasta el versículo 8. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, hablando de la bestia, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y aquí entramos al punto, en el versículo 8. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esa expresión que usa Pablo en el versículo 10 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, los que se pierden, son estos que no están sus nombres escritos en el libro de la vida desde el principio del mundo. También lo dice Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ¿quiénes? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Desde el principio del mundo se sabe quién, Dios sabe quién está escrito en el libro de la vida y quién no está escrito en el libro de la vida. Por eso la Biblia llama a su pueblo los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que se conoce como la predestinación, de lo que habla Pablo a los romanos y de lo que podemos observar desde Génesis hasta Apocalipsis, como el designio de Dios ya está planeado, diseñado y perfectamente se cumplirá y se llevará a cabo. Así que estos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde el principio, son los que se asombrarán de la bestia. Y es lo que dice Pablo a los tesalonicenses, que aquellos que se pierden se van a asombrar cuando vean los poderes, señales y prodigios mentirosos del hombre de pecado, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que podemos observar también a Juan refiriéndose a esto en su primera carta, allí donde hicimos lectura hace poco, cuando Juan estaba hablando de los muchos anticristos. Y Juan habla de estos muchos anticristos como personas que salieron de la iglesia. Dice el versículo 19 del capítulo 2. Salieron de nosotros los muchos anticristos, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que esos muchos anticristos que salieron de la iglesia y que se convirtieron en enemigos y negando la doctrina de Cristo, se convirtieron en anticristos, pero no eran de la iglesia. Fue algo así como lo que el Señor enseñó sobre el trigo y la cizaña. Eran cizaña que crecieron juntamente con el trigo, pero nunca fueron trigo original, nunca fueron creyentes verdaderos, genuinos. Se metieron allí, se filtraron en la iglesia. Y ya vimos lo que Pablo dice con respecto a estos que se pierden, que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Primeramente, Pablo se está refiriendo a la iglesia de Tesalónica, que estaba sufriendo persecución y estaba sufriendo persecución por parte de los judíos
que no creyeron al Evangelio. Pablo predicó por 3 días de reposo en las sinagogas donde estaban los judíos, les predicó el Evangelio y muchos judíos creyeron, pero otros no creyeron, y esos que no creyeron se levantaron contra la iglesia a perseguirla, a asediarla, a señalarla, a generar hostigación sobre la iglesia. Esos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso el versículo 11 dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y eso es lo que Pablo pudo experimentar allí. Y eso es lo que vamos también a experimentar en este tiempo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que estos que se pierden no son aquellos obligados a pecar, sino que son personas que se complacen en su pecado, se complacen en la injusticia, se complacen en todo lo que sea contrario a Dios, todo lo que sea opuesto a Dios. Ellos no están obligados a pecar, sino que con plena satisfacción cometen injusticia. Y para terminar, pero a la vez para introducir la siguiente enseñanza, la próxima enseñanza, miraremos la seguridad de los escogidos. Y primeramente lo miraremos aquí en 2 Tesalonicenses. Cuando Pablo termina de señalar las víctimas del hombre de pecado, el versículo 13, Pablo señala el otro grupo y la seguridad del otro grupo, que es la iglesia. Y por eso Pablo cambia el tema que lleva y dice, pero nosotros, o sea, la iglesia, los escogidos, debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto es algo realmente maravilloso. Y es lo que también Juan, con respecto prácticamente al mismo tema, hace referencia allí en su primera carta, el capítulo 2. Cuando viene hablando de los muchos anticristos que estuvieron con nosotros y salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, Juan dice en el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero, hace el cambio, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Lo que Juan está diciendo es aquellos que estuvieron con nosotros y salieron de nosotros porque nunca fueron con nosotros, que se convirtieron en muchos anticristos, nunca tuvieron la unción de Dios que les enseñó la verdad y que les enseñó a permanecer en la verdad, sino que fueron engañados por un poder que les llevó a creer en opiniones sin argumentos engañosos, perversos y contrarios a la voluntad de Dios. Se desviaron y se convirtieron en muchos anticristos. El misterio de la iniquidad es el tema de hoy, que no es más que el sistema de este mundo que ya está en acción. Hoy estamos viendo este mundo globalizado que corre desesperadamente por todos los avances tecnológicos, políticos y de todos los medios que pueden hacer y lograr y echar mano, van hacia el mismo destino y hacia el mismo camino. Todo lo que se llame en contra de Dios, cambiando las leyes de Dios y estableciendo las opiniones y los argumentos humanos. Ese sistema ya está en este mundo, preparando el camino para la manifestación del hombre de pecado. Lo triste de esto es que este sistema está permeando la iglesia visible. Y cuando digo la iglesia visible, nos referimos a la iglesia donde crece el trigo y la cizaña. Y estamos viendo cómo se está manifestando cizaña en la iglesia, y es mucha, porque están siendo engañados por los conceptos de este mundo, por las opiniones de este mundo,
por lo que el mundo está direccionando a sus masas con sus conceptos sin ley, transgresores de la ley, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero la gran noticia y el gran evangelio para nosotros, para la iglesia, es que los escogidos permaneceremos firmes